Exante publicó ayer los resultados de una nueva edición de su encuesta de expectativas empresariales. Se trata de un relevamiento semestral que consulta la visión de los empresarios uruguayos sobre la economía, el clima de negocios y la dinámica de sus propias empresas. El anterior relevamiento, que vamos a considerar ahora, se hizo en abril y contó con la participación de unos 300 ejecutivos de empresas nacionales y multinacionales que operan acá en Uruguay. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones del estudio? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con Alicia Corcol, economista integrante del equipo de Exante. Alicia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Muy buenos días. Alicia, a ver, en estos últimos meses hemos tenido bastante sorpresa en materia económica, ¿no? Sequía muy severa en Uruguay, problemas de varios bancos, por ejemplo, en Estados Unidos, y una incertidumbre también cada vez más alta en torno a Argentina, por mencionar algunos ejemplos, ¿verdad? ¿Vieron un impacto a nivel de las expectativas de los empresarios? Sí, a ver, es verdad que están siendo meses muy movidos. Nosotros en esta encuesta indagamos sobre un conjunto amplio de dimensiones que bueno, ahora podemos recorrer en detalle, y en algunos casos recogimos sí una moderación o una visión un poco más cauta. Pero en términos generales diría que esta edición siguió mostrando un clima que es mayormente favorable. Por ejemplo, lo que es la evaluación del clima de negocios sigue siendo excepcionalmente buena. Los ejecutivos que lo califican de bueno o muy bueno alcanzaron a 89% y prácticamente no hubo respuestas que lo tildaran de malo. Para esa dimensión, de hecho, venimos ya de 4 relevamientos con respuestas positivas por encima del 85%, que la verdad son máximos para lo que es la historia de esta encuesta. Ahora, por más de que el clima de negocios mantiene, como decía, una fortaleza destacable, diría, también es verdad que obtuvimos una menor proporción de respuestas positivas respecto a lo que son las perspectivas económicas en Uruguay. Los empresarios que esperan que la situación económica esté mejor el año próximo bajó desde 35% en el relevamiento previo, que había sido en octubre, a 26% en este de abril. Uh-huh. ¿Y el resto de los empresarios visualiza un deterioro de la situación económica o son respuestas más bien neutras? Sí, el corrimiento la verdad es que se dio más bien hacia juicios neutros, y siguen siendo pocos los ejecutivos que esperan que la situación económica esté peor. Concretamente son un 16%. Entonces tenemos que el saldo neto, si uno hace el neto entre respuestas positivas versus negativas en lo que hace a la situación económica del próximo año, es positivo, y además es claramente más favorable que el que teníamos previo a la pandemia, cuando veníamos de un periodo de varios años de estancamiento económico en Uruguay. Lo mismo se puede concluir si uno mira las respuestas respecto al clima de inversiones. Tener esta moderación, a nuestro juicio, era algo esperable, considerando, como tú decías, que el contexto internacional nos está poniendo desafíos y que a nivel doméstico Uruguay, recuerden, ingresó en recesión en la segunda mitad de 2022. Y eso no es solo por el impacto de la sequía, ya que la caída de la actividad, la verdad, fue bastante generalizada entre sectores. También hay que tener presente lo que es el punto de partida. En las encuestas que hicimos durante 2020, durante 2021, cuando todavía estábamos muy afectados por lo que había sido el shock del COVID, era evidente que al consultar por las expectativas para el próximo año iban a predominar respuestas mayormente de mejora. Y dado que la economía ya se recuperó plenamente de ese golpe, también era previsible que viéramos ahora en estas ediciones más recientes un menor porcentaje de empresarios esperando una mejora adicional. Entonces, por todo esto, concluimos que el entorno de expectativas empresariales, según lo que encontramos en esta encuesta, se mantiene bastante resiliente. Uh-huh. Y en Exante lo estamos evaluando de alguna forma como bastante positivo. Bien, queda claro. Ahora, ¿qué opinión tienen los ejecutivos respecto a la marcha ya de sus propias empresas? Sí, la visión respecto al desempeño de las propias empresas en el próximo año no cambió, resulta incluso más optimista que la que hacen de la situación económica en general. Los que entienden que la situación general de las empresas va a estar mejor dentro de un año rondaron más o menos el 50%.
Está claro que hay subjetividad acerca de qué puede entender cada empresario por mejor o peor, pero en cualquier caso obtuvimos un balance de respuestas positivas menos negativas que es bastante alto, y eso no deja de ser obviamente destacable. Lo digo porque los que respondieron que entienden que la situación de su empresa va a estar peor fueron solo 7% en esta edición. Y a su vez, los que respondieron que esperan un incremento de la producción o de la inversión de sus empresas están también ahí en el eje del 50%, un poquito por encima de hecho, y eso es de alguna forma consistente con un entorno de crecimiento económico moderado para este año, que igual contrasta con lo que fue la dinámica que tuvo el PBI hasta fines de 2022. Bien. Alicia, a ver, en ediciones anteriores ustedes marcaban que, aunque muchas empresas esperaban producir más, no tantas preveían contratar más trabajadores, ¿verdad? ¿Eso sigue siendo así? ¿Qué obtuvieron en las preguntas referidas al empleo concretamente? Sí, sigue siendo así. Como viene siendo ya el patrón en los últimos relevamientos, predomina una visión cautelosa respecto a las decisiones de contratación de personal. En concreto, los ejecutivos que piensan que sus empresas van a emplear más trabajadores el próximo año fueron aproximadamente un 30%, mientras, como decía recién, los que aguardan un aumento de la producción o de la inversión de sus empresas fueron más o menos la mitad. Acá también igual predominan las respuestas neutras, porque los que esperan una reducción en el empleo en sus empresas fueron solo, y lo digo entre comillas, el 14%. Por lo tanto, igual marco como algo bueno que el saldo neto entre las respuestas de que el empleo en la empresa va a aumentar versus los que dicen que va a disminuir, también sigue siendo positivo en esta dimensión, y además bajó poco frente a los relevamientos previos. Y lo otro es que contrasta mucho, además, con lo que veníamos recogiendo durante todo el periodo 2014-2019, cuando este saldo neto respecto al empleo era negativo, y lo que veíamos efectivamente con los datos de empleo en Uruguay era que el empleo en Uruguay estaba cayendo. Entonces, mantener ahora un balance de expectativas positivo estaría en línea con un crecimiento modesto de lo que son los niveles de ocupación. No es de gran aumento, pero tampoco es de retracción. Bien. Alicia, vayamos ahora, si te parece, a otra de las grandes dimensiones que aborda la encuesta de Exante. ¿Cómo evalúan los empresarios la gestión del gobierno? Ahí sigue habiendo una muy alta aprobación. Los empresarios que aprueban la gestión de Luis Lacalle Pou fueron el 78%, luego tuvimos un 19% más bien indiferente y solo un 3% que lo desaprueba. En la encuesta nosotros preguntamos específicamente por cómo evalúan los empresarios la gestión del gobierno en distintas áreas que las listamos, y en casi todas ellas el balance es favorable. Las dimensiones con mejor valoración de las que preguntamos siguieron siendo promoción de inversión, el crecimiento económico, la situación fiscal, el desarrollo de infraestructura. Esto viene siendo así hace un tiempo, y en esta encuesta las respuestas que califican la gestión del gobierno en esas áreas como buena rondan o superan el 80%. Después vimos también un aumento importante en lo que fueron las respuestas positivas acerca del manejo del desempleo, el manejo de la inflación. Lo que sí cambió negativamente, y además bastante en esta ocasión, fue la evaluación sobre la competitividad internacional, que en esta encuesta de abril pasó a estar, de hecho, entre lo peor evaluado. Ahí los ejecutivos que entienden que en ese frente en la competitividad hay una mala gestión alcanzaron a 30%, y eso es un punto más que los que dicen que es buena, así que de hecho más que se netean. Y esto obviamente no sorprende, porque sistemáticamente además a lo largo de la encuesta obtuvimos que la situación de competitividad está siendo como un punto de dolor para las empresas uruguayas. A ver, tenemos poco tiempo, pero si te parece redondeemos ese concepto. ¿En qué otras preguntas de la empresa ustedes capturaron esa preocupación acerca de la competitividad? Sí, la verdad es que en varias. Así como la competitividad pasó a ser una de las áreas de la gestión del gobierno con peor evaluación entre los empresarios, también subieron las menciones relativas a la competitividad y a los costos en dólares entre los aspectos más negativos que los empresarios dicen tiene el actual clima de negocios en Uruguay. En esa pregunta pedimos que nos den hasta 3 menciones libres por encuestado, y ahí aparecieron con mucha frecuencia elementos como costos altos, atraso cambiario, competitividad.
y después con menos menciones, pero bueno, también se nombraron contrabando, competencia del exterior. Y atado a eso, cuando le preguntamos a los ejecutivos por los asuntos que a su juicio debería priorizar el gobierno en lo que queda del mandato, ahí siguieron apareciendo en las primeras posiciones mejorar la calidad de la educación, mejorar la seguridad pública, buscar una mayor apertura de la economía, que son como los clásicos que siempre aparecen, pero la novedad es que también figuró bien arriba lo referido a justamente mejorar la competitividad vía tipo de cambio, que eso antes venía estando en la cola más de abajo de ese ranking. Alicia, gracias, como siempre, gracias por este análisis, por compartir con nosotros algunos de los resultados o los principales resultados de la encuesta de expectativas empresariales de Exante. Como siempre, la recomendación, si los oyentes quieren profundizar en esos resultados, va a estar colgado en nuestro sitio web y también en el de ustedes, por supuesto, ¿no? Bárbaro, bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, buen fin de semana. Chau, chau. Chau, chau.